último sello de Apocalipsis. Y bueno, como ya ha pasado algo de tiempo y a lo mejor algunos no estuvieron en las primeras exposiciones de Apocalipsis, alguien que haya llegado en estos últimos, creo, 2 meses, solamente voy a hacer una pequeña remembranza de cómo estamos estudiando Apocalipsis, ¿sale? Entonces, primero les recuerdo, hermanos, que la estructura que estamos estudiando en Apocalipsis no es lineal ni tampoco cronológica. Recordemos que lineal sería que los primeros capítulos de Apocalipsis nos hablaran del pasado, dando a entender que los últimos nos hablan del futuro. Lo estamos estudiando de una forma cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que Apocalipsis se divide en varios ciclos y no de forma lineal, ¿sale? Entonces tenemos un gráfico. Obviamente no lo voy a explicar todo el gráfico, pero aquí vemos los 7 ciclos en el que se divide Apocalipsis, ¿sale? Tenemos del 1 al 3, del 4 al 7, del 8 al 11, del 12 al 14, del 15 al 16, del 17 al 19 y del 20 al 22. No se nota muy bien para los que están atrás. Este Buen Fin se nos escapaban las pantallas de 80 pulgadas, hermanos. No hubo presupuesto. Esperamos que el otro Buen Fin haya para amplificar nuestra pantalla y puedan ver mejor. Pero bueno, el primer ciclo ya lo estuvimos repasando un poquito las primeras lecciones de Apocalipsis, y quisiera leer un comentario de un teólogo británico que se llama G.B. Caird. Él escribió un libro que se titula A Commentary on the Revelation of St. John the Divine, y en ese libro él dice: la unidad del libro de Juan, hablando del libro de Juan, se refiere al Apocalipsis, pues no es ni cronológica ni aritmética, sino artística, como la de un tema musical con variaciones, cada variación agregando algo nuevo al significado de toda la composición. Este es el único punto de vista que reconoce adecuadamente el doble hecho de que cada nueva serie de visiones, por un lado, recapitula y por el otro, desarrolla los temas ya formulados en lo que lo antecede. Entonces, ese teólogo británico dice que el libro de Apocalipsis lo tenemos que ver más bien como una obra artística que va sumando, que va recapitulando y que va agregando. Y de esta manera, cuando lo estudiamos de esta manera, hermanos, todo entra con sentido y no nos perdemos. Es muy sencillo de llevarlo así. Entonces, lo primero que vimos fue Jesucristo en medio de los 7 candeleros. ¿Se han de acordar de esas lecciones? Y hay en estos primeros capítulos de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 1, se hace una descripción de Jesucristo. ¿Cuál es la descripción, hermano? Es una descripción simbólica, no literal. ¿Y por qué digo simbólica? Porque algunas de las cosas serían un poco grotescas si las lleváramos a lo literal. Por ejemplo, dice esta porción de Apocalipsis que Jesucristo es revelado al apóstol Juan, o se le presenta vestido de una ropa que le llega hasta los pies. También dice que tenía un cinto de oro. Nos narra que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce. Su voz, como estruendo de muchas aguas. Su rostro como el sol. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es lo que nos dice Juan que vio de Jesucristo. Obviamente, cada una de esas cosas que mencioné es un símbolo de alguna característica de Jesucristo que obviamente en su momento ya lo estudiamos. Por eso están las predicaciones en internet, hermanos, para que la podamos consultar si ya se nos olvidó. También hablamos o se estudió acerca de las 7 cartas que Jesucristo envió a las 7 iglesias de Asia, donde Jesucristo va a amonestar y a exhortar a las iglesias. Y así termina el primer ciclo que vimos. El segundo ciclo, que es de Apocalipsis 4 a Apocalipsis 7, en ese ciclo se nos va a presentar, y espero que se acuerden, hermanos, una puerta abierta en el cielo. ¿Sí se recuerdan de esa parte? Una puerta abierta en el cielo, y esa puerta se abre delante de Juan para que Juan pueda entrar y pueda ver lo que hay en el cielo. ¿Y qué es lo que encuentra en el cielo? Bueno, la visión es igualmente simbólica, porque lo que encuentra Juan es un escenario donde ve a
ancianos, 24 ancianos, ve 4 seres vivientes, ve el trono, ve millares de ángeles rodeando el trono. Todo eso lo estuvimos estudiando ya, hermanos. Espero que también lo puedan recordar. Aquellos 24 ancianos, aquellos seres vivientes, dice la palabra de Dios que no cesan de decir día y noche: Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es lo que nosotros llamamos la adoración celestial. Allá en los cielos, día y noche, 24 por 24, 7 por 7, 365 días al año, no solamente domingos, Dios está siendo alabado y glorificado. Y en esos 24 ancianos se representa la iglesia, se representa el pueblo de Dios, se representan todos los salvos de toda la dispensación desde la creación hasta el fin de los tiempos, ¿sale? Y ahí podemos ver esa hermosa adoración celestial, pero de repente la visión cambia y empieza a pasar un acontecimiento central en el cielo. Algo muy importante empieza a suceder. Y es que de repente todos los seres del cielo empiezan a reconocer a Jesucristo como el más grande, como el más poderoso de toda la creación, el único digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Porque Juan estaba llorando y decía, un anciano le dijo: no llores, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Juan lloraba porque no había nadie digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar para tomar el rollo. Pero el anciano le dice: no llores, he aquí se encuentra uno, el más sublime, el más hermoso, el más precioso, el más alto de todos, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Rey del universo. Y ese hombre, ese ser superior, Jesucristo, perdón, era el único, o es el único digno de ¿qué, hermanos? De tomar el rollo o el libro, si lo quieres ver en nuestras palabras contemporáneas, de la mano del que está en los cielos. Y él recibe aquel libro, aquel rollo. Bueno, ahí nada más tiene un sello, pero tenía 7 sellos ese rollo. Y Jesucristo se dispone a abrir el primer sello. ¿Y qué pasa cuando abre el primer sello? ¿Qué es lo que ve? ¿Se recuerdan qué es lo que vio cuando abre el primer sello? Bueno, yo se lo recuerdo, hermanos. Si no se acuerdan, no se preocupen, yo se lo recuerdo. Dice que ve que sale un jinete blanco, un jinete sobre un caballo blanco. Y el que lo montaba dice que salió venciendo y para vencer. ¿Quién es aquel que sale venciendo y para vencer? Solamente hay uno que encaja perfectamente con esa descripción, y ese es aquel que venció sobre el pecado, la muerte. Es Jesucristo, Hijo de Dios. Es el único que encaja en esta descripción. Recuerda que esto fue una visión. ¿Y qué representa esto? Bueno, representa, este jinete, a Jesucristo, al Evangelio que se predica y que vence, y que va venciendo y para vencer, porque no hay lugar ni país donde el Evangelio de Jesucristo no haya vencido. No quiere decir que todos sean salvos, pero todo aquel que Dios se propone alcanzar, lo alcanza. No hay nadie que se pueda resistir a aquello que llamaban los teólogos de la Reforma a la gracia irresistible de Dios. No hay nadie. Si Dios quiere salvar a una persona, esa persona va a ser salva, porque Él ha vencido. Pero siempre después de que llega el Evangelio, en algunas familias más, en algunas familias menos, en algunas personas más, en algunos lugares menos, siempre viene alguien después, y es el jinete de caballo rojo. Ese jinete se le dio una gran espada. ¿Por qué? Porque tiene una espada en la mano que simboliza, el rojo simboliza la sangre que derrama por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque desde hace 2000 años, siempre que una persona le llega el Evangelio, en algunos casos más, en algunos casos menos, va a venir persecución por causa del Evangelio. Algunos les han dicho sus padres: si te cambias de religión, te quito la herencia.
Otros les han dicho sus padres, si te cambias de religión ya no eres mi hijo. Otros, sus cónyuges le han dicho, si te haces creyente te abandono. Otros tal vez han perdido hasta la vida por causa de Jesucristo, por haber reconocido al Hijo de Dios, por haber dicho, yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios. Yo creo que se levantó de los muertos. Yo creo que llevó mis pecados. Y muchas de esas personas han sufrido. Y actualmente se sigue sufriendo. No muy lejos de aquí, en mismo México, hay persecución. En Sudamérica, al otro lado del mundo, millones de cristianos están siendo perseguidos por causa de haber reconocido a aquel hombre precioso, Salvador del mundo, Jesucristo como Salvador. Pero después de eso también viene otro caballo, otro jinete. Ese viene montando sobre un caballo. ¿Qué color, hermanos, está en la pantalla? Negro. ¿Y qué trae en la mano? ¿Lo pueden ver en la pantalla también? ¿Lo alcanzan a ver? Trae una balanza. ¿Qué significa este caballo? Bueno, esto significa la pobreza y la miseria que ha venido a lo largo de la historia a las personas que han creído en el Evangelio. No quiere decir que todos los creyentes han sido pobres, pero si tuviéramos que sacar una estadística, ¿ustedes qué piensan, hermanos? Que la mayoría de los que han creído a través de toda la dispensación de Jesucristo hasta acá han sido pobres o han sido millonarios, gente rica, poderosa. Pobres. ¿Qué dijo Jesucristo, Hijo de Dios, cuando estaba aquí en la tierra? Las zorras tienen sus ¿qué? Y las aves. ¿Y el Hijo del Hombre qué tenía? Nada. ¿Qué tenían los apóstoles? ¿Riqueza? Nada. ¿Qué tuvieron los primeros seguidores de Jesucristo? Perdieron todo, hermanos. En muchas ciudades, al saber que eran cristianos, les quitaban las cosas. En otras ciudades ellos renunciaban voluntariamente porque era obligatorio. Recuerda que era obligatorio en muchos lugares rendir culto a los dioses paganos si tú querías ser parte de aquellos consorcios de negocios. Si tú querías seguir perteneciendo al gremio, tenías que adorar a imágenes. En este caso eran dioses o diosas. Y muchos de ellos preferían quedar en la ruina antes de negar a Jesucristo como su Señor. Después de ese jinete venía otro. Ese es el cuarto sello que se abre. El cuarto sello nos revela a un jinete amarillo, un caballo amarillo. El que lo montaba lleva por nombre ¿qué? Muerte. ¿Qué significa este último? Este último jinete significa la muerte en un sentido general. No solamente a los creyentes, sino a todas las personas, porque este jinete habla de guerra, de hambre, de pestes, de desastres naturales. A través de todas las dispensaciones, hermanos, hemos visto el poder destructivo de la guerra. Muchas guerras han sucedido, hermanos, pero también ha habido mucha ¿qué? ¿Qué creen que simboliza esa niña? Mucha hambre. Muchos niños han muerto de hambre a través de estos 2000 años y adultos también. Pero no solamente ha habido eso, ha habido también, ¿qué creen que simboliza eso, hermanos? ¿Se acuerdan hace algunos años? ¿Qué es esto que está en la pantalla, hermanos? Pestes. Ha habido pandemias, la peste negra, la peste española, ha habido muchas pestes. El cólera, donde han muerto personas por miles, hermanos. Donde ciudades enteras eran arrasadas por enfermedades. Y lo último, hermanos, ¿qué creen que simboliza esto? Ha habido desastres naturales, terremotos, maremotos, tsunamis, tornados y muchas otras cosas más. Y esto es lo que simboliza este jinete. Pero después se abre un quinto sello, hermanos. Y el quinto sello dice que Juan vio las almas bajo el altar. Esas almas que ve Juan, ¿a quiénes representan? Bueno, representan a los creyentes que ya están allá en el cielo. Aquellos que han muerto están ahí debajo del altar y están delante de Dios, dice la palabra de Dios, de día a día. Y aquellos están
vestido de unas vestiduras, ¿qué color? Blancas. Se le dieron vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque fueron lavados por la sangre ¿de quién? Del Cordero. Y están ahí, debajo del altar, viendo el rostro de Dios. ¡Qué precioso! Envidiamos a los hermanos que ya están en la presencia de Dios, porque ellos están descansando. Alguien decía, creo que la hermana Irma, allá no hay sufrimiento. Allá están siendo consolados, están ahí debajo del altar, pero la palabra dice que están clamando también. Están clamando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer venganza? Pero dice que la voz les dice, esperen un poco más de tiempo hasta que el número de sus consiervos sea completado. Hasta que el último de los escogidos entre en el arca de la salvación. Hasta ese momento, hermanos, va a venir Jesucristo por su iglesia, hasta que el último de los salvos entre en el arca de la salvación. ¿Y qué viene después de esto? Bueno, viene el sexto sello. ¿Y el sexto sello qué es? Es la respuesta de Dios. Dios responde las oraciones de esos que están clamando. ¿Y cómo responde? Bueno, pues el sexto sello nos va a describir nuevamente sufrimiento, pero sin lugar a dudas, hasta el día del juicio, que se encuentra en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Si alguien lo quiere leer, ahí lo encontramos. Una descripción de lo que pudiera ser el día del juicio. Y aquí termina otro ciclo más, concluye acá. Y ahora sí, después del sexto, podemos ver que pasaríamos al otro ciclo nuevo, donde se renueva todo. Y estamos hablando ahora del séptimo sello. Ok, ahí lo tenemos. Que es, hermanos, el séptimo sello son las 7 trompetas del Apocalipsis, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? El séptimo sello y las 7 trompetas son lo mismo. Se abre el séptimo sello, se revelan las 7 trompetas. Ahí estamos entonces en las 7 trompetas. ¿Y qué es lo que representa el séptimo sello? Bueno, representa el juicio de Dios a los incrédulos. Eso es lo que está hablando el séptimo sello. ¿Sale? Entonces, podemos resumir los sellos. Tenemos los primeros 4, los jinetes. El quinto nos va a mostrar a las almas debajo del altar que están pidiendo venganza por su sangre derramada. El sexto sello va a describir a los malvados pidiendo que las montañas y las rocas caigan sobre ellos para ser escondidos de la ira de Dios. Y el séptimo sello, que viene a continuación, va a contener entonces, dijimos, las 7 trompetas. Pero el séptimo sello, hermanos, y se encuentra el sexto sello y el séptimo sello. Entre esos dos sellos se encuentra un interludio, que es el capítulo 7 de Apocalipsis. Ese es el interludio que hay entre esas dos. ¿Qué es lo que nos habla el interludio? ¿De qué habla el capítulo 7 de Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda del capítulo 7 de Apocalipsis? Habla de la seguridad de los escogidos. O sea, Dios nos da una seguridad a los que somos sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, tú has sido ¿qué? Sellado y no puede sobrevenirte mal, sobre todo eternamente, hermano. No quiere decir que no te sobrevengan cosas aquí en esta tierra. Habla de la eternidad. Eres sellado, eres apartado para nuestro Dios. Ya nada te puede separar del amor de Dios. Y estos dos sellos, el 6 y el 7, esos dos nos van a hablar exactamente de lo mismo. El sello 7 es continuación del sello 6. ¿Me está siguiendo? Nos va a hablar del Dios juzgando a los incrédulos. Aunque el sello 6 nos va a revelar el juicio de los incrédulos, el sello 7, hagan de cuenta, hermanos, si se lo voy a poner nota visual, a ver si lo pueden entender un poquito. Miren, hagan de cuenta que el sexto sello y el séptimo sello, si los ves en la pantalla, viene siendo continuación, pero el séptimo sello abre lo que son las 7 trompetas. Y las 7 trompetas van a ampliar nuestro panorama a lo que es el sexto sello.
Es como si fuera una explicación detallada de todos los juicios, un desglose de todos los juicios. No sé, haz de cuenta que yo te doy un estado de cuenta y te digo, se gastaron en la Navidad 20,000 pesos. Pero de repente dice, bueno, sí, gastaste 20,000 pesos, pero ¿en qué te gastaste los 20,000 pesos? Ah, bueno, te voy a hacer un desglose. Los primeros 1,000 me los gasté en esta manera. Los otros 1,000 acá, 5,000 aquí, 10,000 acá. Ah, ya, haga de cuenta es esto. En el capítulo, en las 7 trompetas está haciendo un desglose de todo lo que va a pasar. Y las 7 trompetas son paralelas con las 7 copas que vamos a ver mucho después. Porque las 7 copas ya estamos hablando de los capítulos 16, mucho más adelante. Cosas van a pasar antes, pero bueno, no nos vamos a ir muy adelante todavía. Entonces ya te di un poquito de panorama. Ahora sí, abre tu Biblia para que no te me duermas, mi hermano, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, y vamos a leer 5 versículos, que son los que vamos a desmenuzar rápidamente en esta tarde. Apocalipsis 8, 5 versículos muy, muy fáciles de entender y muy preciosos, por cierto. Dice el primer versículo, lo tengo en la pantalla, si lo quieres seguir con tu vista. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el último versículo, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y hubo un terremoto. Muy bien, entonces vamos a ver qué significa. Bueno, lo primero, hermanos, dice que hubo un silencio, así como ustedes están calladitos, hermanos, silencio. Como dice Habacuc, capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora, permíteme ponerte en perspectiva. La audiencia original, hace 2000 años, cuando recibió este libro, no la estaba pasando nada bien. Había empezado la persecución. La mayoría de estudiosos consideran que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, porque no se hace ninguna mención de ella aquí en este libro. Era un tiempo complicado. Los cristianos estaban siendo perseguidos en Jerusalén, pero también al pasar el tiempo en Roma pasó lo mismo. No solamente los cristianos estaban siendo llevados al circo romano, también se estaban convirtiendo en las antorchas que iluminaban la ciudad de Roma por la noche. Padres perdían a sus hijos, hijos perdían a sus padres. Es necesario que uno de los apóstoles, no me acuerdo si fue el apóstol Pablo, da la indicación que visiten a los que están en las cárceles. Pero no se refiere que vayan a evangelizar a los presos, se refería a los creyentes que estaban en la cárcel por causa del evangelio. Porque si no eran visitados, no comían. Hoy en día alguien llega a decir en esta época actual, ¿verdad? Ah, bueno, si me meten a la cárcel me mantienen. En aquella época no te mantenían en la cárcel. O sea, tenían que llevarte a tus familiares de comer si querías comer. Si no, no comías, te morías. Y el panorama no era muy agradable en ese tiempo, hermanos, porque el imperio romano oprimía y a cualquiera que no quisiera adorar al César romano se le quitaba la vida. Y era una situación muy triste. Pasa el tiempo, hermanos, y seguimos viendo la misma situación en muchos lugares.
Hace algunos años el hermano Paul Washer estuvo ahí en África visitando un pastor. El pastor tenía un hijo y ese hijo se dedicaba a traficar Biblias. Y este padre que tenía a su hijo traficante de Biblias decía al hermano: ¿te imaginas lo que es saber que tu hijo va a morir por causa del evangelio? ¿Te imaginas lo que es cargar el saber que un día tu hijo ya no va a regresar? Que va a morir por haber decidido servir a Jesucristo. Bueno, esa es la perspectiva correcta, hermano, para que tú puedas entender y lo puedas entender como lo entendió la audiencia original. Cuando se le escribe Apocalipsis a la audiencia original, ellos no estaban como tú y como yo sentados en una banca de un templo, hermano. Ellos no estaban viviendo una vida pacífica y tranquila. Ellos, su vida pendía de un hilo de la mayoría de creyentes, pobres, desamparados, huérfanos, sin padres. La situación que se vivía en la iglesia no era de comodidad. Y te digo una cosa, hermano, jamás la persecución le ha hecho mal a la iglesia. Lo que ha destruido a la iglesia es la comodidad. Y en este día, en este tiempo, en la actualidad, hay demasiada comodidad en Occidente. Demasiada comodidad. Tanta comodidad hay que ya las iglesias no saben qué hacer con su comodidad. Hay que meter más comodidad a la iglesia. Pero esa no era la situación de aquel tiempo. En aquel tiempo no había comodidad. En aquel tiempo ser cristiano significaba una sentencia de muerte si era descubierto. En aquel tiempo ser cristiano significaba ser traicionado por tu propia familia. En aquel tiempo ser cristiano significaba, como muchos, vivir en las catacumbas bajo la ciudad de Roma. Esa era la situación cuando llega Apocalipsis. Entonces, cuando los cristianos se encuentran en ese lugar sin esperanza aparente, sintiéndose tristes porque habían perdido familia, habían perdido hermanos, habían perdido padres, ¿quién le va a consolar? El libro de Apocalipsis le va a consolar, porque el libro de Apocalipsis nos da la promesa de que esa muerte no ha pasado por alto en el trono de Dios, sino que Dios mismo la ha detectado, la ha visto, esa injusticia, esa persecución, todo eso que han sufrido, Dios lo ha visto. Aquellos que han sido escupidos, aquellos que hemos sido a lo mejor insultados por causa de predicar el evangelio, a lo mejor tú has sido insultado por causa de predicar el evangelio. A lo mejor te han corrido de una casa. A mí me han corrido de alguna casa por predicar el evangelio. A lo mejor a ti también te han corrido de alguna casa. A lo mejor has pasado ciertamente dolor por causa de ser creyente al ver que todos te dan la espalda. Bueno, esas cosas o ese dolor no es indiferente a Dios. Y sabes, se guarda silencio en los cielos porque Dios está a punto de ejecutar juicio. Y todos los cielos callan. ¿Quién puede hablar delante de un Dios que está a punto de ejecutar juicio? Se hace silencio en los cielos. Y ahora se presenta delante de Dios 7 ángeles. Y a esos 7 ángeles se le van a entregar 7 trompetas. Pero no la van a tocar todavía. Están formados, hermanos. Quiero que lo imagines. Están preparados para tocarlas allá en los cielos. Pero antes va a aparecer otro ángel. Y ese ángel, ¿qué es lo que lleva, hermano? Versículo 3 y versículo 4. ¿Qué lleva ese ángel en las manos? Un incensario. Pero ese incensario no lleva una ofrenda del ángel. Al ángel se le va a entregar una ofrenda. ¿Qué se le entrega? Incienso. ¿Y ese incienso dónde va a ser derramado? Dice que va a ser derramado sobre las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos, hermanos? ¿Estás aquí o ya me dormiste? Nosotros somos los santos. ¿Qué significará ese incienso sobre las oraciones de los santos? Significa que Dios mismo está perfeccionando nuestras oraciones. Si tú creías que tú eras suficientemente digno de llegar al tercer cielo, no lo eres. Nuestras oraciones llegan al tercer cielo porque Dios mismo pone incienso para ser
purificadas y embellecidas. Nuestras palabras no son dignas, pero Dios pone incienso para que nuestra adoración llegue, nuestras gratitudes, lo que acaba de entonar. ¿Cuántas veces tú has abierto tu boca y has entonado un canto y lo has hecho tan ligeramente? Lo has hecho. Has cantado con ligereza le has dicho: Señor, quebrántame, transfórmame. A lo mejor lo has hecho con ligereza. Pero sabes, esa alabanza puede llegar delante de Dios porque Dios derrama incienso. Pero algo pasa después. ¿Qué dice que pasa? Que ese mismo incensario lo toma el ángel y va al altar y va a tomar carbones del altar. ¿Y qué hace con esos carbones? Dice la palabra de Dios que lo va a arrojar sobre ese fuego que tomó del incensario, lo va a arrojar sobre la tierra. Lo arroja sobre la tierra y dice que hubo truenos, y hubo voces, y hubo relámpagos, y hubo un terremoto. Ahora quiero que notes el paralelo con el capítulo 6, porque en el capítulo 6 están las almas debajo del altar, pidieron justicia, pidieron que se vengue, y aquí de igual manera están ahí orando, y de repente viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, un terremoto, el sol como negro, la luna se pone como sangre, algo terrible en el capítulo 6, y acá fuego también, truenos, terremoto también. Recuerda, hermano, que las trompetas y el sexto sello son paralelas y hablan del mismo evento, que es el juicio de los pecadores. Y mira, quiero mostrarte algo, explicarte algo, espero que lo puedas entender. Mira, te lo voy a explicar de esta manera, más gráfico que no se puede. Desde la cruz. Bueno, ahí puse el COVID, pero no sé todavía cuánto falta por delante. Cada uno de los acontecimientos que ha pasado, hermanos. Desastres naturales, pestes, guerras, más guerras y más guerras. Cada uno de los acontecimientos son toques de la trompeta. No quiere decir que la trompeta uno sonó hace 500 años y después sigue, no. Cada trompeta representa un juicio, hermano. Y esos juicios los hemos estado viendo desde hace 2000 años. Y lo vamos a seguir viendo. Cada que tú ves un desastre natural es un juicio de Dios, que está representado en aquellas trompetas. Qué interesante. Esas trompetas las hemos visto de forma local, cuando te pasa algo a ti o le pasa algo a una persona. Porque aunque es un juicio para los incrédulos, hermanos, alguien decía, ¿y los cristianos van a estar en la tribulación? Por supuesto que estamos en la tribulación. Todos están siendo atribulados de alguna manera, algunos más, algunos menos, y todavía lo que falta, en algunos lugares hay más tribulación. En algunos lugares sus países donde viven les persiguen por ser cristianos. En otros tal vez no te persigan por ser cristiano, pero tu familia puede despreciarte por ser cristiano. En otros tal vez tu familia no te desprecie por ser cristiano, pero a muchos creyentes les tocó estar en medio de terremotos. Cuando tembló en el 85, cristianos fueron afectados. Cuando llegaban los huracanes a Acapulco, ¿ustedes piensan que cristianos fueron afectados también? Claro que sí. O sea, esos juicios que Dios manda sobre la tierra, sobre los incrédulos, también nos alcanzan a nosotros de alguna manera, o a algunos de nosotros como creyentes. Pero la ventaja, hermanos, es que nosotros tenemos esperanza. Entonces eso es lo que está pasando en el mundo. Y mira, el versículo que sigue dice que el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue arrojado sobre la tierra, y un tercio de la tierra se quemó, y un tercio de los árboles se quemaron, y toda la hierba se quemó. Entonces aquí tenemos la primera trompeta de juicio sobre la tierra, pero esta trompeta solamente afecta a la tierra, no va a afectar al mar ni a los ríos, porque el mar es afectado por la segunda trompeta, y los ríos es afectado por la tercera trompeta. Acuérdense que es un desglose, hermanos. Aquí Dios está desglosando los juicios y Él dice, bueno, voy a hacer juicio sobre la tierra.
y voy a mandar granizo y voy a mandar fuego. ¿Cuántos incendios forestales no han sucedido en estos últimos 2000 años? Muchísimos. ¿Cuántas cosechas no se han perdido por el granizo en estos últimos 2000 años? Muchísimos. ¿Cuánta gente ha muerto por falta de alimento porque se quemó toda su cosecha? Mucha gente ha muerto en estos 2000 años. Hemos visto la sangre por causa de estos juicios sobre la tierra. Pero también hay una promesa de parte de Dios, solamente va a ser sobre la tercera parte de la tierra. No voy a destruir toda la tierra. Solamente la tercera parte va a ser afectada. Por eso es que no estamos destruyendo nuestros bosques. O no están destruyendo nuestros bosques. ¿Por qué? Porque solamente ha sido la tercera parte. Pero también hay algo interesante en el fuego sobre la tierra. Que cuando el fuego consume un bosque, muchas veces cuando viene la lluvia, el bosque, ¿qué pasa con él? Reverdece. ¿Sabías tú que muchas de las semillas no son destruidas por el fuego? De hecho, el fuego les ayuda a algunas de las semillas a abrir. Entonces, el fuego de la prueba ciertamente viene acompañado también de vida nueva después. Eso es parte de todo esto. Así que hemos visto durante toda la historia de la iglesia, hemos visto el juicio, pero también hemos visto la misericordia de Dios. Hemos visto enfermedades venir sobre familias, pero hemos visto misericordia también. Hemos visto personas ser alcanzadas por tragedia, pero hemos visto también misericordia ahí. Pueden venir guerras, pueden venir desastres naturales, pueden venir pandemias y crisis económicas. ¿Cómo se ve este año que entra? ¿Mejor o peor que este que pasó? No lo sé, yo no soy profeta. Pero habrá quien diga, se ve peor, hermano. Va a haber más crisis, hermano. Hay quien diga, no, se ve mejor. Puede ser, no lo sé. Pero aún aunque el año que entra, el 2026 fuera, 2026 o 2025, 2025, ¿verdad? El 2025 fuera peor, aún sabemos que hay esperanza. Porque nosotros dependemos de quién, hermanos? De Dios. Nuestra esperanza está en Dios y la trompeta está sonando y los juicios están descendiendo, pero Cristo está en el trono y la muerte es solo un medio para reunirnos con Jesucristo. Y el tiempo se ha acabado, hermanos. Pero ¿sabes qué? Esta historia continuará. Porque la siguiente semana vamos a ver juicios sobre el mar, juicios sobre ríos y manantiales, juicios sobre el sol, luna y estrellas. Y de esa forma terminaríamos las primeras 4 trompetas del Apocalipsis. Ponte de pie, hermano. Gracias por tener paciencia.